Saludos, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar entonces con las clases del motor de inducción. Y vamos a comenzar para ver cómo son las conexiones de las bobinas en el estator. Recuerden que el motor de inducción es un motor que funciona con una red trifásica. Entonces, en la caja de bornes no aparece esto de esta manera, sino aparecen conexiones de este tipo. Pero internamente lo que dice es lo siguiente. Fíjense ustedes que aquí hay tres bobinas. La U1, U2, V1, V2 y W1, W2, que no están conectadas entre ellas. Y hay que conectarlas. Si la conexión va a ser en triángulo, que sería este caso, fíjense ustedes que estas laminillas que son conductoras lo que hacen es que unen W2 con U1, W2 con U1. Observe que al hacer eso, esta bobina y esta bobina quedan en serie. Cuando usted une U2 con V1, U2 con V1, ahora las tres están en serie. Y lo único que tiene es que cerrar el circuito. Y la conexión queda en delta. Y aquí sale hacia la red. Los unos son los que van hacia la red trifásica, que no está aquí especificada como ABC, sino RST. Y también la conexión puede ser en estrella. En estrella es más fácil porque usted lo que hace es que las laminillas las pone aquí, que eso quiere decir que hay un punto común, y de esta salida es que salen las conexiones hacia R, S y T. Bien. Otro detalle importante en estas conexiones es lo siguiente. Imagínense que esta es la red trifásica. Usted, tal como quedó aquí, conectó de esta manera. Si usted conecta en esta manera en delta o de esta manera en estrella, el motor gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero si usted invierte las fases, estas dos fases las cambia, o aquí las cambia, ahora el motor cambia el sentido de giro, gira en sentido horario. Eso es muy importante, por ejemplo, en una grúa donde se está usando un motor trifásico, hay conexiones especiales para que usted invierta el sentido de las fases y entonces el sentido del motor cambia. Bien, entonces, vamos a imaginarnos este transformador trifásico, pero vamos a hablar de una sola fase. Y aquí es como que si tuviéramos un primario y un secundario. Aquí el único detalle es que más adelante vamos a ver que este secundario se empieza a mover porque este es el rotor y este es el estator. Entonces, en el primario, ¿qué es lo que hay? La resistencia de las bobinas, la reactancia que representa la dispersión del flujo en las bobinas, unas tensiones, aquí no se habla del flujo del núcleo. Y en la parte del secundario, la situación es igual y como es un jaula de ardilla, está en corto. ¿Verdad? Observe que cuando el motor no se mueve, que NR es igual a 0, esto es un transformador trifásico con una peculiaridad. Pues este cilindro externo es el primario y este cilindro interno, donde está la jaula de ardilla, es el secundario. Pero es un motor, es el circuito equivalente de un motor monofásico que integra una configuración trifásica. Esto mismo es esto que está aquí. Nuevamente, ahora se parece mucho más a lo que ya vimos del motor monofásico, y que simplemente lo que tenemos que tener cuidado porque esto se repite 3 veces porque tenemos una conexión trifásica. ¿Qué es lo que adicionalmente tenemos que ver? Que en algún momento nosotros tenemos que incluir que esto rota y el deslizamiento es la cantidad apropiada para estudiar eso en este circuito que aparentemente es pura electricidad. Cuando el rotor está bloqueado, quiere decir que el rotor no se puede mover. Eso quiere decir que este término vale 0 y el deslizamiento vale 1. En ese caso, esta tensión y la tensión del rotor bloqueado son iguales porque no se está moviendo. En la medida que se va a mover, S empieza a valer menos que 1 y esta tensión, empieza a disminuir.
teóricamente, si esto se hiciera cero, que el motor alcance el campo rotante, la tensión sería cero. Es decir, aquí no aparecería tensión. También dijimos que eso nunca puede ser porque entonces no habría corriente, al no haber corriente no hay fuerza que mueva el rotor. Igual para la frecuencia. Esta XR también es 2pi FR por LR, porque la frecuencia aquí, FR, es SFE. Bueno, si usted sustituye, verá que esto da aquí. Esto lo voy a dar muy rápido porque esto está desarrollado en el Chapman. De hecho, de ahí fue copiado. La corriente I su R es E su R entre esto que está aquí. Pero yo puedo cambiar todo y especificarlo en términos de rotor bloqueado. Y eso me permite incluir para esta resistencia el deslizamiento, que es lo que refleja el movimiento. Entonces, esta corriente depende de un movimiento, del deslizamiento. Este sería el circuito del rotor, nada más que del rotor, que es esto que está aquí. Este es el modelo del circuito para eso. Pero lo interesante de esto es que nosotros no podemos llevar eso al estator. Si aquí este valor de relación de transformación del transformador ideal, que de paso no nos importa en este momento, si yo multiplico esta impedancia por A sub EF al cuadrado, yo esto lo puse en el estator. ¿Verdad? Eso fue lo que vimos de eso. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Y no se habla sino que este R2 es A sub F al cuadrado por R sub R y este es XRO por A sub F al cuadrado. Ya tenemos todo esto en el estator. Ahora vamos a comparar este circuito con el flujo de energía, o si usted quiere, de potencia a lo largo de la máquina. Aquí tenemos el estator, donde llega la red trifásica. Esta sería la bornera de que le estuve hablando, ¿no? Aquí entra la potencia trifásica. Evidentemente aquí hay pérdidas porque este es el arrollado del estator, que es lo que estamos considerando aquí. También hay pérdidas en el núcleo por corrientes parásitas y ciclo de histéresis, que es lo que estamos comentando aquí. Si a usted esa potencia de entrada le resta estas pérdidas, le da una potencia que viaja a través del entrehierro hacia el rotor. Ese viaje lo hace de manera electromagnética. En el rotor también se induce corriente. Esas corrientes producen pérdidas en el rotor. Si usted resta eso que pasó a través del entrehierro y le quita las pérdidas en el rotor, tiene una potencia mecánica inducida, que todavía no es la potencia mecánica que llega a la carga. ¿Por qué? Porque esta potencia mecánica sufre pérdidas también por fricción, los cojinetes, y como esto está aquí adentro, aquí se produce fricción por la turbulencia del aire. Y hay otras misceláneas que incluyen los ingenieros mecánicos. Nosotros eso simplemente no lo vamos a obviar, y si están, tiene que ser un dato. Y tenemos entonces la verdadera potencia transmitida al eje. Entonces vamos a suspender aquí la clase para seguir en la parte 2, de manera tal de que no se nos haga fácil bajar esto en YouTube. Hasta luego, por ahora.